Diagramas de clase. Los diagramas de clase, ¿sí?, son herramientas que se utilizan para explicar la forma en que están estructuradas las clases y los objetos en la programación orientada a objetos. Los diagramas de clase son diagramas de estructuras estáticas que muestran las clases de los sistemas y sus interrelaciones, incluyendo herencia, agregación, asociación, etc. Los diagramas de clase son el pilar básico del modelado que se conoce como UML, ¿sí? Este es el lenguaje de modelado unificado a nivel mundial, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, análisis, como para mostrar cómo puede ser construido cada diseño, vamos a decir, de los proyectos. Los diagramas de clase, ¿sí? El diagrama de clase de más alto nivel será lógicamente un dibujo de los paquetes que componen el sistema, cualquier sistema que sea. Las clases se documentan con una descripción de lo que hacen y sus métodos y sus atributos, ¿sí? Son, vamos a decir, detalles que nos permiten conocer la forma en que interaccionan, en que se mensajean los objetos. Las relaciones entre clases se documentan con una descripción de sus propósitos, de sus objetos, que intervienen en la relación y su opcionalidad. Por ejemplo, cuando un objeto es opcional, el que intervenga en una relación o no, o sea, depende de para qué lo vayas a utilizar. Aquí vamos a empezar de una vez a ver gráficamente los detalles. La clase. ¿Qué es una clase? Aquí son los elementos del diagrama de clase. Entonces, lo primero es la clase. Y este dibujo que vemos aquí precisamente es el dibujo que representa una clase. La clase es la unidad básica, ¿sí?, que encapsula toda la información de un objeto. De hecho, necesitamos tener una clase para crear un objeto, ya que un objeto es una instancia de una clase, o sea, es la representación que utiliza el usuario para trabajar con las propiedades que están en esa clase. A través de ella, a través de la clase, podemos modelar el entorno en estudio, lo que queremos poner. Por ejemplo, una clase casa, una clase auto, una clase cuenta, o cuenta corriente, etc. En UML, una clase es representada por un rectángulo, ¿sí?, que posee 3 divisiones. La primera división, la división superior, que corresponde al nombre de la clase o el identificador de la clase. La segunda, que es la división intermedia, que contiene los atributos o variables de la clase y que caracterizan a la clase. Estos pueden ser de 3 tipos: privados, protegidos o públicos. Esto es private, protected o public. En la parte inferior tenemos lo que contiene los métodos u operaciones. Aquí van todas las operaciones o métodos de la clase, las cuales son la forma como interactúan los objetos con el entorno. O sea, este objeto se comunica con otros objetos y se va a comunicar a través de estas operaciones o métodos, dependiendo de la visibilidad. O sea, porque también pueden ser private, protected o public, o sea, privados, protegidos o públicos. Bien, los atributos y métodos de una clase. Los tipos de atributos pueden ser del tipo público, que indican que los atributos pueden ser visibles tanto dentro como fuera de la clase. Es decir, que los puede ver cualquiera, ¿no? Son accesibles desde cualquier lado y desde cualquier usuario. El private. El private indica que los atributos solo serán accesibles dentro de la propia clase,
¿sí? Solo los métodos que tiene la clase pueden utilizar estos atributos privados. Los protegidos indican que los atributos no serán accesibles desde fuera de la clase, pero sí podrán ser accesados por métodos de la clase, además de las subclases que se deriven de esta misma, como por herencia. Y entonces esos pueden ser utilizados desde otras clases siempre y cuando sean clases heredadas o clases que estén por debajo de esta misma clase. Con respecto a lo que son los atributos y métodos, las operaciones o métodos son aquellas actividades o verbos que se pueden realizar con o para este objeto. Como por ejemplo, abrir, cerrar, buscar, cancelar, confirmar, cargar. El nombre de una operación se escribe con minúsculas si consta de una sola palabra. Si el nombre tiene más de una palabra, cada palabra se unirá a la anterior y comenzará con la letra mayúscula. Esto se conoce incluso como notación camello. Es importante que utilicemos esa notación para describir las estructuras que vamos a trabajar o las variables, y es recomendable en cualquier lenguaje de programación. A excepción de la primera palabra que comenzará en minúsculas, las demás pueden trabajar, por ejemplo, con mayúsculas. Ejemplo, abrir puerta. Vean, abrir, la P mayúscula, puerta. Por eso se llama notación camello, porque las letras mayúsculas van a hacer que parezcan como jorobas. Cerrar puerta, buscar puerta, etc. Bueno, ahora los atributos y métodos. Los tipos, decíamos, ya habíamos explicado, tipos privados y protegidos. Los públicos indican el método será visible dentro de la clase fuera. Este ya lo habíamos visto. Muy bien. Ahora, con respecto a las relaciones entre clases. Las relaciones entre clases son la cardinalidad de las relaciones. Indican el grado y nivel de dependencia de las clases y se anotan en cada extremo de la relación, y estas pueden ser 0, 1 o n. Esto es 0 o 1, 1 o más, y exactamente 1 también podrán ser otros números, y entre 1 y 5, por ejemplo. ¿Cómo se escriben? De esta manera. Por ejemplo, el profesor tiene relación 1 con la universidad. Puede ser una o pueden ser varias. Por eso dice una o más. Este asterisco significa más. Entonces esto es, un profesor tiene relación con una o más universidades. La herencia, la relación entre las clases. Tenemos la herencia, por ejemplo. Vamos a ver que hay especialización y generalización. Esto indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una superclase, también llamada clase padre. Por ende, la subclase, además de poseer sus propias propiedades y métodos, además, ¿sí?, y atributos, poseerá las características, atributos visibles de la clase padre, o sea, de la superclase. Public Property. Ejemplo, un vehículo. Tanto una camioneta como un auto son vehículos. Este vehículo va a tener, por ejemplo, el dueño, que es una variable de tipo cadena de caracteres, string. Las puertas, que normalmente es un número entero, puede tener 3 puertas, 5 puertas, 4 puertas, etc. En las ruedas, ¿sí?, que pueden ser, normalmente son de 4, pero puede ser de 6, de 8, etc. Bueno, y también tenemos algunas características para vehículos y demás. Bueno, esto lo vamos hay una clase heredada que se llama auto, que es una subclase de la clase vehículo. Y aquí tiene, por ejemplo, hay autos que son descapotables, o sea que se les puede quitar la capota, la parte de encima. Hay otros que no. Entonces aquí utilizo una variable booleana y dice, ¿es descapotable? La respuesta es sí o no. Por eso es booleana.
Y luego viene aquí lo que es el auto, las características del auto, cómo subir, cómo bajar del mismo, incluso poder hacer cómo conducir, etc. La camioneta tiene aquí una tara, o sea, la carga que puede cargar, ¿sí? La forma o el tamaño de lo que puede cargar, que pueden ser metros cúbicos, pueden ser toneladas, etc. La camioneta tiene también ciertas características como los kilos que soporta, ¿sí? Que puede ser un tipo flotante, las características que pueden ser negra, roja, verde, 6 llantas, 4 llantas, etcétera, porque va a tener los datos que tenga este de acá, más los datos que tenga aquí. Eso porque está heredando camioneta de vehículo, no solamente los datos de aquí, sino todos estos datos los hereda. Las relaciones entre clases. Tenemos algo que se llama agregación. Para modelar objetos complejos, bastan los tipos de datos básicos que proveen los lenguajes enteros, reales y secuenciales de caracteres. Cuando se requiere componer objetos que son instancias de clase definidas por el desarrollador de la aplicación, entonces tenemos dos posibilidades. Lo primero que es la relación entre clases que se da, que se dice que es por valor. Esto es un tipo de relación estática en donde el tiempo de vida del objeto, incluido está condicionado por el tiempo de vida que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamado composición. El objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte de un todo. La otra forma de relacionarse es por referencia. Esto es un tipo de relación dinámica. Esto debe de quedar muy claro. Cuando yo paso un valor, es estático porque ese valor no cambia, es un número, es una constante. Cuando yo paso una referencia, es un dato como una memoria, y entonces lo que yo pueda poner en esa memoria cambia siempre. Ok, entonces decíamos, tenemos dos relaciones. La relación que es constante, que corresponde precisamente a la relación por valor. Esta es constante. Y la relación que es variable, que es por referencia. Es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente de lo que incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada agregación. El objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. En lugar de pasarle un dato en particular, un valor numérico, le paso un valor de una memoria y de ahí obtiene los datos necesarios. Así vamos a entender, por ejemplo, aquí almacén tiene cuentas y tiene clientes, ¿sí? Las cuentas son datos numéricos que no cambian, vamos, me dice tengo 5 lápices, bueno, son 5, el número que paso aquí 5. Y acá este sí es variable, es una memoria, porque tengo aquí los datos del cliente que pueden cambiar en cualquier momento, que cambió de celular, que cambió de teléfono de casa, que se cambió de domicilio, y entonces son datos variables. Esto es el cliente. En donde se destaca que un almacén posee clientes y cuentas, ¿sí? Los rombos van en el objeto que posee las referencias, esta parte, ¿sí? Y cuando se destruye el objeto, el almacén también son destruidos los objetos de la cuenta asociada. En cambio, no son afectados los objetos de cliente asociado. Si yo pierdo aquí, si yo acabo con todos los lápices, por ejemplo, o las cuentas de lo que compra el cliente y demás, pues esto ya se pierde, ya no hay más. Pero acá sí, esto va a continuar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos datos que están permanentes y no dependen de la vida, de la existencia de pedidos o de lo que se va a entregar, etcétera. Cuando se destruye entonces el objeto de almacén, también son destruidos los objetos de cuentas, pero en cambio no se afectan los objetos del cliente. La composición por valor se destaca por un rombo relleno. La composición o la agregación por referencia
se destaca por un rombo vacío o transparente. Las flechas en este tipo de relaciones indican la navegabilidad del objeto de referencia, o sea, de dónde a dónde fluye la información. Y cuando no existe este tipo de particularidad de flechas, se elimina, ¿no? O sea, no hay esa relación. La relación, por ejemplo, entre clases, aquí tenemos la asociación. Las relaciones entre clases, conocidas como asociación, permite asociar objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un cliente y tengo órdenes de compra, ¿sí? Un cliente puede tener asociadas muchas órdenes de compra. En cambio, una orden de compra solo puede tener asociado a un cliente, forzosamente. Por eso es una a muchas. Relaciones entre clases sigue siendo la estructura que estamos viendo aquí. Dice que las dependencias o instancias, ¿sí? Representa un tipo de relación muy particular en la que una clase es instanciada. Sus instanciaciones, o sea, las creaciones que existen de esa clase, los objetos, es dependiente de otro objeto clase. Esto es, se denota por la flecha punteada, como está aquí. El uso más particular de este tipo de relaciones es para denotar las dependencias que tienen una clase de otra, como por ejemplo las aplicaciones gráficas de instancias, una ventana, la creación de un objeto ventana está condicionado a la instanciación proveniente desde el objeto de la aplicación. Cabe destacar que el objeto creado, por ejemplo aquí, en este caso, la ventana gráfica no se almacena dentro del objeto que lo crea, o sea, no se almacena acá, son independientes. En este caso, la aplicación no almacena la ventana, sino que la relaciona únicamente. Con respecto a las ventajas, es el más utilizado y más conocido de los diagramas orientados a objetos, el diagrama UML. Genera su código automáticamente, propone soluciones a algunos errores y representa las relaciones entre las clases del sistema. Se protegen los datos, se posibilita una reducción del acoplamiento, es la fuente de generación de código. El diagrama de clases representa las clases, sus partes y la forma en las que las clases de los objetos están relacionados con otros. Con respecto a las actividades, diagramas de clase para personajes y demás, cuando estamos hablando de animación digital y vamos a aplicar la programación orientada a objetos a animación digital, pues podemos incluso pensar en un videojuego en donde vamos a tener protagonistas, que también puede ser protagonista o antagonista, que va a tener sus características, su velocidad de movimiento, escudos de resistencia, tiempo de vida de escudos, etc. Puede tener armas con cierta letalidad, uso de munición o potencia, etc. También vamos a tener el antagonista. Aquí está el protagonista, aquí está el antagonista. El antagonista, que también va a tener sus propias características, su velocidad de movimiento, sus escudos de resistencia, tiempo de vida, escudo, etc. Y las armas, que también tendrán su letalidad, su uso, munición o potencia del mismo. Hasta aquí esta presentación.